Teoría general de las obligaciones. Iniciaremos el estudio de este curso refiriéndonos al concepto Teoría general de las obligaciones, el cual es definido como el conjunto de principios y reglas fundamentales que sirven para determinar el concepto de las obligaciones, sus diferentes elementos, sus caracteres y sus fuentes, sus diferentes clases, sus diversos efectos, sus modos de extinción y sus medios de prueba. Esta definición fue tomada del curso de Derecho Civil, tomo 3, de las obligaciones, de los profesores chilenos Arturo Alessandri Rodríguez y Manuel Somarriba Undurraga, página 20. La definición es útil e importante porque de ella se desprenden los diversos componentes que se estudiarán a través de toda la asignatura. Es como un enfoque inicial, una visión de conjunto. ¿Qué es obligación? Obligación es el vínculo jurídico establecido, ya sea por ley o por convención, entre dos o más personas, en virtud del cual una de estas personas llamada deudor se encuentra colocada frente a la otra persona llamada acreedor en una situación jurídica especial. Esta situación jurídica especial es la necesidad que tiene el deudor de realizar en provecho de su acreedor una prestación. Prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer una cosa determinada. Se dice que es una situación especial porque se trata de una circunstancia extraordinaria, especial, fuera de lo común. No es lo normal estar obligado. Es una situación anormal que solo se normalizará cumpliendo con la obligación que se tiene, o en caso de que la obligación se extinguiera por causa diferente de su pago. Elementos de la obligación. De la definición antes dicha de obligación, se deduce cuáles son los elementos que integran el concepto. Primeramente tenemos el elemento personal o subjetivo, representado o constituido por dos personas o partes, la parte deudora por un lado y la parte acreedora por el otro. Cada parte así denominada puede estar compuesta por una sola persona o por dos o más. Y en segundo lugar, además del elemento personal o subjetivo ya dicho, tenemos el elemento real u objetivo, constituido por la prestación. El deudor es la persona que está obligada, es decir, bajo ligamen, bajo atadura. Por definición, obligar, del latín obligare, significa ligar, amarrar, atar. El deudor, pues, es la persona que está amarrada, atada, aquella que, si quiere soltarse o desligarse, debe realizar en beneficio de su acreedor una prestación. Para el deudor, entonces, la obligación es una carga, un gravamen, un elemento que forma parte de su pasivo patrimonial. Se trata de una verdadera desventaja económica, una limitación a su libertad individual. Para el acreedor, en cambio, la obligación no es tal. Dicho en otras palabras, lo que para el deudor es una obligación, para el acreedor es un derecho, más específicamente, un derecho personal. El acreedor es la persona facultada para reclamar o exigir de su deudor el cumplimiento de la prestación a la que aquél está obligado. Para el acreedor, por tanto, la obligación es un derecho personal, forma parte de su activo patrimonial, es una ventaja, un beneficio económico. Los conceptos dichos pueden ser claramente ilustrados comparándolos con las dos caras de una moneda. La obligación puede ser considerada como una de las dos caras de una misma y única moneda. Por un lado, vemos la obligación, es decir, por el lado del deudor, pero por el otro lado,
Por el lado del acreedor no vemos la obligación, lo que vemos es un derecho personal. Indeterminación momentánea del elemento personal. Tanto la persona del deudor como la persona del acreedor deben estar determinados en el momento en que la obligación se contrae, es decir, debe saberse a ciencia cierta de quiénes se trata, quién es, en definitiva, el deudor y quién es el acreedor. Pero hay casos en que se permite una indeterminación momentánea, ya sea de la persona del deudor o de la persona del acreedor, casos en los cuales al menos deben señalarse los criterios mínimos que permitan determinar a favor de quién se cumplirá la prestación o por parte de quién en el momento en que la obligación deba cumplirse. La promesa de recompensa y el pago de impuestos son ejemplo de tales casos. En el caso de la promesa de recompensa, se sabe quién es el deudor, y lo es quien hizo la promesa, pero no se sabe quién es el acreedor, lo que se sabrá hasta que se cumpla la condición o requisito exigido para reclamar la recompensa. Y en el caso de los impuestos, se sabe quién es el acreedor, es decir, el Estado o el municipio, pero no se sabe quién es el deudor, sino hasta que se concretice el hecho generador del tributo. Relación entre obligación y derecho personal. De lo explicado anteriormente, podemos fácilmente establecer que los términos obligación y derecho personal son términos correlativos entre sí. Así lo indica sin asomo de dudas el artículo 567 del Código Civil, que al definir los derechos personales dice que son aquellos que sólo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o por disposición de la ley están sujetos a las obligaciones correlativas. En otras palabras, a cada derecho personal corresponde una obligación y viceversa. A cada obligación corresponde un derecho personal. Elemento real. La prestación, por su parte, es aquello que se trata de dar, hacer o no hacer. A la prestación, que es el elemento objetivo, o resumidamente, el objeto de la obligación, se refiere el artículo 1331 del Código Civil en estos términos. Artículo 1331. Toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se trata de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia puede ser objeto de la declaración. Para algunos autores, cuando el objeto de la obligación consiste en dar o en hacer una cosa, le denominan prestación, pero cuando el objeto consiste en no hacer una cosa, le denominan abstención. Eso, en realidad, tiene poca importancia, tratándose de un asunto meramente semántico. Requisitos de la prestación. Pero sea que se trate de un hecho positivo, dar o hacer, o de un hecho negativo, no hacer, la prestación debe al menos cumplir con los siguientes requisitos. A. Debe ser físicamente posible, no ser contraria a las leyes de la naturaleza física. B. Debe ser moral y o legalmente posible, es decir, debe ser lícita o jurídicamente posible. C. Debe ser determinada, admitiéndose también la posibilidad de una indeterminación posterior en tanto se indiquen los elementos suficientes para ello. No es lo mismo obligarse a dar arroz, indeterminación que torna ineficaz tal obligación, que obligarse a dar arroz para alimentar a 50 personas durante 2 tiempos de comida, caso en el cual la obligación valdría porque se puede determinar la prestación en el momento de su cumplimiento. Caracteres de la obligación. Cuando hablamos de caracteres o características,
nos estamos refiriendo a los rasgos distintivos, es decir, a aquellas cualidades o peculiaridades que nos permiten distinguir e identificar una cosa de entre varias que se le parezcan. En el caso de la obligación, las características o caracteres de la misma son 4. 1. Se trata de un vínculo. La idea de vínculo es la idea de nexo, conexión, relación. Desde el momento en que la obligación solo puede existir entre 2 o más personas, una de las cuales se encuentra atada por la otra, lógico es entender que entre ellas hay una relación, un nexo, un punto de contacto, o en una sola palabra, un vínculo. Vínculo que, por cierto, limita en un punto determinado la libertad del deudor en provecho del acreedor. 2. El vínculo del que hemos hablado es un vínculo jurídico, es decir, es un vínculo que está sancionado por el legislador, reconocido por la ley, de tal manera que el deudor que se encuentra de esta forma vinculado no puede desvincularse arbitrariamente. En esto, la obligación se diferencia del deber moral y de otro tipo de usos o convencionalismos sociales en los cuales también podrá haber un vínculo, pero no siendo jurídico, no es posible exigir coactiva o coerciblemente su cumplimiento. 3. El vínculo se establece entre personas determinadas, o al menos personas que se puedan determinar en el momento en que la obligación deba cumplirse, tal como antes se explicó. El vínculo obligacional solo puede darse entre personas determinadas. Si no pudiera determinarse de ninguna manera la persona del deudor o la persona del acreedor, entonces no habría obligación alguna. 4. Y finalmente, la obligación coloca al deudor en una situación jurídica especial, tal como antes se dijo. El deudor está colocado en la necesidad jurídica consistente en que para poder verse liberado de su obligación necesita cumplir, debe pagar, pues de lo contrario siempre permanecerá atado a la misma.